Radio Reloj. 1:57. Del ámbito cultural. Aquí Radio Rebelde, desde el territorio libre de Cuba. No nos engañemos creyendo que en lo adelante todo será fácil. Del amor estamos hablando, por amor estamos haciendo, por amor se está hasta matando, para por amor seguir trabajando. Que nadie interrumpa el rito, queremos amar en paz, para decir en un grito, Cuba va, Cuba va. Hola, molt bona vesprada una vegada més. Estem així en Radio Clara, en la 104.4 de la freqüència modulada i en el programa Cuba va, un programa que realitza l'Associació d'Amistat en Cuba José Martí de València i que tracta d'acostar-vos un poquet més la realitat social, cultural i política que hi ha a Cuba i que no podem trobar en altres mitjans de comunicació. Avui anem a tindre un programa en el que anem a tindre l'entrevista que li van fer el passat dijous a l'ambaixador de Venezuela en l'estat espanyol, a Mario Isea, que la teniu en YouTube també, per si algú no arriba a temps a sentir-la, bueno, la sentirem així també. Anem a parlar d'actualitat de Cuba i de Venezuela, perquè clar, evidentment Venezuela continua estant d'actualitat i anem a parlar un poquet de les situacions de Venezuela, de com estava planejat ja que Telesur siguera bombardejar. I anem a parlar també d'un bombardeig que tingué lloc el passat dissabte en la televisió nacional a Willy Toledo. Bueno, ell se va defendre prou bé, però la veritat és que un poquet escandalós les reaccions dels periodistes. Puede que algún machete. Anem a continuar amb la música de la setmana passada que tenia jo de sorpresa per a Manu i per a Rocío, així que no crec que el sorprenga molt perquè estic segur que van sentir el programa de la setmana passada, però continuarem amb aquesta música. I parlarem també de l'estand que va muntar l'associació el passat dissabte a Ribarroja. Així que ja sabeu que podeu sentir-nos així en Radio Clara en la 104.4 de la freqüència modulada o també a través de la pàgina web www.radioclara.org, que en el Twitter, a pesar de que no soc tan jove, està començant ja a funcionar molt millor i ja tenim ahí, ja hem dit el que anem a contar, i que també podeu sentir el programa en un futur, quan jo pensi els programes, en Facebook, en el nostre Facebook de l'associació, i que podeu enviar-nos qualsevol suggerència a la nostra adreça de correu electrònic cubabarradioclara@gmail.com. Així que avui, dia 31 de març de 2015, com sempre, dimarts de 9 a 10 de la nit, comencem el programa. Oye, siga, ¿me pones un roncito? Sí, pero solo me queda Bacardí. Bacardí no, mejor me pon una cerveza. Bacardí, un mal trago. Bacardí pertenece a la mafia de Miami. Es impulsora del bloqueo a Cuba. Ayudó a redactar la ley Helms-Burton y roba patentes cubanas. ¿Te parece poco? Campaña internacional de boicot a Ron Bacardí. Cosas que pasan en el barrio fino. Bueno, y hoy 31 de marzo tengo que decir que no estoy solo. Ya por fin he recuperado, he reenganchado. He conseguido que las otras luchas que tienen tanto Manu como Rocío como Aleix pasen al menos hoy un poquito más a segundo plano, y al menos he conseguido que Rocío la tenga por aquí. Se está ajustando ahora mismo a los cascos. No sé si estás preparada ya, Rocío. Estoy preparada. Muy bien. Bueno, ya Manu lo tendremos al teléfono, lo más seguro, o sea que hoy va a ser medio equipo completo. De Aleix vamos a decir que está de vacaciones, que se las ha ganado, así que... Dejémoslo, que disfrute. Sí, claro que sí. Así que, bueno, vamos a empezar hoy el programa, pues como siempre, saltándonos el sumario. Hemos dicho en el sumario ciertas cosas que íbamos a hablar, pero creo que se nos ha quedado una cosita que teníamos preparada antes que nos parece más interesante, y es, como no, en colaboración con nuestros compañeros de Cuba Información y su sección de lecciones de manipulación. En este caso vamos a escuchar cómo dos personajes como son Sean Penn y Andy García opinan sobre Cuba. Y la pregunta que plantea estas lecciones de manipulación es:
¿A cuál de ellos entrevistarán los grandes diarios españoles? Bueno, pues vamos a descubrirlo. Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más, no me digan más. Dos famosos actores estadounidenses que acaban de estrenar película han realizado declaraciones acerca de Cuba. Sean Penn, que promociona su film The Gunman, aseguraba a un medio norteamericano que el llamado embargo comercial de Estados Unidos a Cuba en la práctica es un bloqueo y lo calificaba como una medida arcaica. Destacaba las consecuencias positivas de la Revolución cubana como la alfabetización y consideraba que una hipotética normalización de relaciones entre ambos países no solo traerá cambios fascinantes a la isla, sino que Cuba también enriquecerá culturalmente a Estados Unidos. Andy García, que presenta estos días su película Enamorarse, se mostraba por el contrario muy enfadado con el supuesto final del bloqueo y el acercamiento del gobierno de Barack Obama a la Cuba castrista. Leemos en el diario Faro de Vigo. Cualquier ayuda que se le da a Cuba en realidad se le está dando al gobierno cubano, es decir, al régimen castrista y a su represión, aseguraba. Y negaba incluso la propia existencia del bloqueo. Eso del embargo es un cuento, aseguraba el diario El País. El embargo que tiene que levantar el gobierno cubano es el embargo a los derechos humanos, que tanto les falta al pueblo cubano, añadía. Pero, ¿en qué medios creen que han aparecido las declaraciones de cada uno de estos actores? ¿Cuántas personas han podido leerlas, por tanto, en cada caso? Analicemos la gran prensa española. Los tres mayores diarios en tirada publican una entrevista cada uno a Andy García. En las tres, el motivo de la entrevista es el estreno de su última película. Sin embargo, en las tres, el titular no hace referencia a ella, sino a la opinión pública del actor sobre Cuba, país en el que, por cierto, no está ambientada dicha película. Andy García, lo que tiene que cambiar en Cuba es el embargo castrista de derechos humanos. Es el titular de ABC. Andy García y su amada Cuba, titula El País. Andy García, Estados Unidos perpetúa a los Castro, encabeza El Mundo. Por contra, ninguno de estos tres grandes diarios se interesa por las declaraciones críticas con la política de Estados Unidos, pero en absoluto militantes con la causa cubana, del actor Sean Penn. Ni uno solo de ellos. El tratamiento en todas las entrevistas a Andy García es además de una más que empalagosa amabilidad. Algo chocante cuando este actor, cuya familia abandonó Cuba al caer la dictadura de Fulgencio Batista, defiende las posturas de la extrema derecha de Miami. Es miembro honorífico de la Brigada 2506, formada por mercenarios que trataron de invadir Cuba por Bahía de Cochinos, y ha participado en acciones políticas tan lamentables como el apoyo al secuestro del niño cubano Elian González en 1999. La ideología de Andy García se hace evidente en la única película de ficción que ha dirigido, La ciudad perdida, un canto nostálgico a la sociedad burguesa de la Cuba de Batista, en la que el Che Guevara es un brutal asesino y de donde desaparecen las familias hambrientas, los niños de la calle, el campesinado sin tierra o los millones de personas analfabetas de la Cuba de antes de la Revolución. La agencia española EFE, en otra entrevista reproducida por varios diarios, describe esta película como un drama familiar sobre el exilio cubano, inspirado en la propia historia familiar de Andy García. Efectivamente, es una película que recoge la visión social y política y los conceptos de justicia y de libertad de una familia burguesa cubana de la época, como la de Andy García, propietaria de una importante industria de perfumes en La Habana. Pero en absoluto la visión de la población campesina cubana de entonces, mayoritaria en el país, que más del 47% era analfabeta, más del 50% no podía enviar a sus hijas e hijos a la escuela, o más del 85% carecía de agua corriente en sus precarias viviendas. Esa es, al parecer, la Cuba de la libertad con la que sueñan extremistas cubanoamericanos como el actor Andy García, de la mano de entrevistadores amables. Bueno, y casi con comunicación satelital, porque nos ha costado llegar a él. Manu, ¿te tenemos al teléfono? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas, Manu. Bueno, pues ahora ya estamos, sí, los tres, Rocío, Manu y yo. Simplemente comentar un poquito de estas elecciones de manipulación. El hecho de, bueno, pues de lo que... No, o sea, está muy bien comentado ya por José, pero el hecho de que no nos asombra, por desgracia, el hecho de que a Andy García se le dé tanto bombo en los medios de comunicación españoles y que además se le dé bombo cuando ni siquiera su película tiene nada que ver con el tema cubano. Evidentemente, no es de extrañar, pero bueno, es una denuncia más que hacen nuestros compañeros de Cuba Información de esos medios de manipulación que existen en el Estado español y de los que se alardea de que son súper objetivos y que tienen todos los temas muy claros. Está muy claro que el tema Venezuela y Cuba es muy diferente. Sí, es que da igual que su película tenga o no tenga nada que ver con Cuba. O sea, es que cualquier excusa es buena ahora mismo para evitar hablar de la crisis que estamos viviendo, de que hay personas que se mueren de hambre en este país, de que tenemos un 30%, por ejemplo, de hambre infantil en el país valenciano. Eso da igual. Lo importante es hablar de Cuba y de Venezuela en cualquier espacio en el que se nos dé una mínima oportunidad. Simplemente pues que Andy García se sepa que es una persona que critica a Cuba, pues aunque no tenga nada que ver, vamos a hablar de Cuba. De todas maneras, no es de extrañar cuando... Bueno, creo que esto lo vamos a hablar ahora más adelante, pero el otro día comentaba Willy Toledo que en el país... Puedes introducir ya, vale, si quieres directamente pues el tema, y Manu puedes intervenir cuando quieras. Sabes que al teléfono es más complicado entrar, así que tú cuando quieras hablar, impon tu voz un poquito, ¿vale? Sí, sin problema. Vale. Pues justo el otro día en la maravillosa entrevista, nótese la ironía, que le hicieron a Willy Toledo en Un Tiempo Nuevo, el programa muy estilo tertulia política asquerosa de estas que hacen hoy en día, en Telecinco por las noches, los sábados. Un momento, yo tengo que intervenir. Eso te pasa por ver Telecinco, ¿eh? Sí, a ver, que conste, vale, yo admito que veo La Sexta los sábados por la noche porque siempre hay algún que otro tertuliano que me gusta. Pero esta vez vi Telecinco, que no lo veo jamás, nunca en mi vida, porque le tengo un boicot personal en mi casa, porque sabía que iba Willy Toledo y a Willy no lo sustituyo por nadie. Pues justo él decía el otro día en esa entrevista que en un medio tan progre de izquierdas que se considera en este país como El País, precisamente, no sé qué tal barbaridad número de noticias sobre Cuba dijo que se hacía al año, una barbaridad, y que solo por encima de Cuba solo había noticias de Estados Unidos. Y él planteaba, ¿cómo es posible que haya muchísimas noticias de Estados Unidos? Se puede entender porque es la potencia mundial económica. Exacto. O sea, no tiene más vuelta de hoja, sí. Porque es, o al menos hasta ahora ha sido la potencia mundial económica. Pero ¿y Cuba? ¿Por qué hay una tal cantidad de noticias sobre Cuba, que es una pequeñita isla en mitad del Caribe que realmente poco o nada tiene que reflejar sobre la riqueza mundial? O sea, es decir, es una cosa que llama bastante la atención. Y nada, la entrevista en general, bueno, yo creo que Manu también podrá comentar cosas porque la estuvimos viendo y enfadándonos mucho cuando la veíamos. Fue una catástrofe de entrevista, pero él supo contestar muy bien, he de decirlo. Manu. Sí, de hecho, me viene a la cabeza ahora mismo la entrevista que hicimos a los chicos del maíz, porque justo en concreto tenían una respuesta en la que preguntaban ¿quién conoce al presidente de no sé dónde? ¿Quién conoce al presidente de no sé cuál? Y justo acababan de hacer de notar que la gente no conocía quién es el presidente de Portugal, pero sí que conocen quién es el presidente de Cuba, que resulta o puede resultar absolutamente absurdo que no sepas quién es el presidente de tu país vecino y si sepas quién es el presidente de un país que está a 9.000 kilómetros casi del tuyo, ¿no? Entonces, los medios de comunicación enfocan ese odio hacia el presidente del gobierno o el cabeza de gobierno de un país de esa forma. Hoy mismo yo leía una noticia que decía que en Arabia Saudita el año pasado se asesinaron a 86 personas por parte del Estado, ejecutadas. Y en lo que llevamos de año eran unas, creo que 42, 43, si no recuerdo mal. ¿Por qué no se habla de eso en los grandes medios de comunicación? Pues realmente no podemos asumir que los medios de comunicación como El País, etcétera, hablan de Cuba y Venezuela porque se vulneran los derechos humanos o porque no sean democracias, sino es simplemente porque son potencias económicas que, si bien no pueden obstaculizar en gran medida el potencial que tiene Estados Unidos, o hasta ahora no podían, por lo menos individualmente, sí que son una voz encontrada
contra la voz hegemónica, digamos, disputan la hegemonía a nivel más que económico, porque realmente a nivel económico no son capaces de hacerlo todavía, lo hacen a un nivel cultural, un nivel político, un nivel de debate, lo cual es como la onda de David contra Goliat, ¿no? Que parece mentira, pero al final David mató a Goliat con la onda. Bueno, yo destacaría también un poquito una parte de... Yo no tuve la suerte de poder verla entera, pero sí que estaba viendo unos trocitos. Y me llamó mucho la atención el tema de la censura de los medios de comunicación que comentó Willy en este caso. Y estuvo hablando de que eso de que hay censura y no hay libertad de expresión en Venezuela era mentira. Los argumentos de los tertulianos y la cara, es que estaba buscando a ver si podía encontrar el nombre de la periodista, no de la que le hizo entrevista, sino una chica que hay ahí de La Razón. ¿Sabes quién es? No sé quién es, pero la cara fue, pero ¿cómo puedes decir esto? Pero si solo hay un periódico. Yo no he hecho una investigación muy grande, pero antes de venir al programa me he metido en Wikipedia, que vamos a poner que es algo genérico, ¿no? Por así decirlo. He puesto medios de comunicación Venezuela y en Wikipedia ponía que hay 49 periódicos. He ido dando aleatoriamente alguno que otro y ni mucho menos ponía medio de comunicación del gobierno ni medio de comunicación del gobierno, sino justamente he ido a parar, y sé que algunos revidentes dirán, vaya, justo has ido a parar a uno que lo tenía un tal Tulio Capriles Hernández, que no sé si será familia de Enrique Capriles, puede ser, ¿vale? Es decir, lo sorprendente de todo esto es que aunque se haga esa entrevista y se hable de que los medios de comunicación, y Willy Toledo haga una afirmación, aparte de que lo cortaron muchas veces, haga una afirmación que no se le rebate, pero que se le da por mala, y hace una comparación y ya se escandalizan cuando dice que a Jesús Cintora, presentador de las Mañanas de 4, digamos que se le ha quitado de las Mañanas de 4, y habla de que aquí no hay libertad de expresión y que precisamente eso sí, una orden casi directa, podríamos decir, del gobierno. Y de hecho, si lees un poquito los medios de comunicación después de este hecho, puedes ver que había muchos, que no digo que no se lo merezcan, habían muchas, digamos, inspecciones y muchas causas contra MediaPro, bueno, 4 o Telecinco, el grupo creo que es MediaPro, si me he equivocado, me refiero al grupo 4, Telecinco, etcétera. Y precisamente se les estaba, digamos que buscando las cosquillas. Se puede interpretar que les estaban forzando a quitar a este presentador incómodo. Bueno, sabemos todos que este presentador era bastante incómodo para la derecha y para el gobierno. Y casualmente es el presentador que ha desaparecido. Cuando él habla de que aquí no hay libertad de expresión, se le echan encima como que, hombre, pero que eso no es así. Igual han dicho que es que lo van a llevar a otros proyectos y tal y cual. Bueno, el tiempo dará la razón a quien tenga que dar la razón. Ojo, que a la presentadora de Un Tiempo Nuevo, como buena, diría yo, obrera alienada que da la vida por defender a su patrón, decía que no se le ha despedido, que simplemente se le ha apartado de su puesto. Punto uno, que yo, mira, me reía de eso, y además que le decía, ¿cómo puedes decir que no hay libertad de expresión en España si tú estás aquí ahora mismo diciendo lo que te está dando la gana? Y yo pensaba, por favor, o sea, ¿cuántos minutos de televisión de 24 horas al día, 7 días a la semana le dan a personas como Willy Toledo, que son tan radicalmente distintas al pensamiento hegemónico que se nos muestra en todos los medios de comunicación? Y es que encima luego, que es lo que a mí más me escandalizó de la entrevista en sí, cuando ya había casi finalizado la entrevista, esta misma presentadora se quedó mirando a Willy y le dijo, y Willy, así como en estos momentos de chun chun de la gente a ver qué va a decir, y Willy, ¿y a ti te extrañaría que la gente pensase que a ti ya se te ha ido absolutamente la cabeza? O sea, es que lo estaban tratando como un loco por decir las cosas que además muchos pensamos, porque yo estaba casi aplaudiéndole en mi casa diciendo, menos mal. Fíjate que lo que dijo justo antes, y te dejo seguir, antes de esa frase fue que la OTAN y Estados Unidos los considera terroristas porque han asesinado en muchísimos países y han hecho invasiones que está demostrado que además han sido invasiones ilegales completamente, ilegales con respecto a resoluciones de la ONU, que no sé para qué sirven muchas veces, pero que son hechos. Y es lo que decía él. Además, él no se enfadaba ni se ofuscaba mucho. Estoy hablando de hechos, pero son hechos que, a pesar de ser hechos, la respuesta que tienen por la presentadora es la que tú has dicho. ¿Estás loco? Impresionante. La verdad es que fue bochornoso el espectáculo. Yo me alegro también de que hubiera estado ahí en ese medio de comunicación,
pero sinceramente nos encontramos con otro espectáculo. Bueno, además es que había que ver lo nerviosos que se ponían enseguida en cuanto decía alguna afirmación Willy Toledo. Manu, sigues por ahí, ¿no? Sin duda, yo sí que tengo un par de cosas que comentar al respecto, y es que la presentadora decía, hubo otro momento en el que dijo, bueno, es que a mí, yo siempre he hecho lo que he querido y nunca nadie me ha dicho, no hagas esto, no hagas lo otro. Hay una frase muy conocida que dice, quien no se mueve no puede sentir las cadenas, ¿no? Entonces, probablemente el día en que esa profesora, como le pasó a Jesús Cintora, como le ha pasado a muchos otros periodistas, como le pasó, por ejemplo, a Pascual Serrano hace muchos años, ponga la voz cantante en lugar de en el político, intenta señalar como culpable de una crisis, de una corrupción a un empresario, sobre todo si es un empresario que sea propietario de su cadena, veamos cuántos días, ya no semanas, cuántos días dura esa persona como periodista. Si no recuerdo mal, hace 3-4 meses a Jordi Évole casi se le cancela su programa porque hizo uno de sus programas temáticos, lo hizo sobre una eléctrica que era dueña en parte de La Sexta, y por poco no se queda sin programa Jordi Évole, que bueno, tiene su contenido político, pero al fin y al cabo siempre ha sido muy parcial, digamos, muy parcial con algunos temas, podríamos decir. Y luego sí que quería citar una frase de Noam Chomsky, que él decía que nunca iba a la televisión porque no podía contraargumentar unos planteamientos, unos argumentos que se han impuesto en la conciencia colectiva durante años, de hecho durante toda nuestra vida, se nos impone mediante los medios de comunicación y etcétera, ciertos planteamientos como Cuba es una dictadura, y es algo casi instintivo responder a Cuba es una dictadura porque al fin y al cabo se nos implanta en nuestra propia conciencia. No hace falta argumentos para defender eso. Cuando tú dices Cuba es una dictadura, todo el mundo lo asume como cierto. Entonces es muy complicado mediante un debate que dura pues lo que pueda durar, 20 minutos, un 3 contra 1 además, es muy complicado contrarrestar a esa gente, y por tanto hace falta mucho tiempo, hace falta muchos argumentos, hace falta citar a muchas fuentes y contrastarlas, porque sí que Willy Toledo dijo, mira, es que ni Amnistía Internacional ni no sé quién ha dicho que ya no existen presos políticos en Cuba, y de hecho Amnistía Internacional hablaba de presos políticos cubanos, pero decía que eran presos de conciencia, que habían sido detenidos por delitos comunes o por recibir financiación extranjera, pero digamos que habían cometido crímenes como tal, o sea, crímenes que en cualquier país podrían ser considerados crímenes ya no políticos, sino crímenes habituales. Tampoco sé muy bien la terminología de derecho que se utilice. Rocío igual lo podría decir mejor. Delitos al uso. Sí, exacto, delitos al uso. Por ejemplo, si no recuerdo mal, era Orlando Zapata el que estaba detenido por violencia de género, por pegar a su mujer. Y no es algo poco habitual que una persona... Eso sí que es un crimen, ¿eh? Exacto. No es algo poco habitual que una persona entre en prisión, y claro, en Cuba hasta hace poco tiempo podía decir, bueno, yo es que estoy aquí por ser un disidente, y negociar con cualquier país extranjero que digan, uy, un disidente, vamos a sacarlo, y así se conseguía un pequeño chollo, digamos, de los presos comunes, que es lo que se vio con muchos de los presos que vinieron con Zapatero. Y de hecho también hizo justo una mención a esos presos en lo que dijo que se querían volver muchos a Cuba, y eso es cierto. De hecho, había algunos de esos presos liberados acampados en Madrid, un poco intentando imitar al 15M, pidiendo que se les devolviese a Cuba porque España no era lo que les habían contado, que España era una mentira. Y Willy sí que hizo una pequeña mención, no llegó a debatirlo porque, bueno, los que llevamos el debate le cortaban cada 5 minutos, no le dejaban desarrollar toda su argumentación, publicidad por aquí, vamos a preguntarte más cosas por allá, pero bueno, yo a Willy la verdad es que lo vi muy bien, lo vi muy tranquilo, no se puso a gritar ni se escandalizó como la mujer de la razón, que creo que todos le cogemos un poco de manía, porque yo se lo comentaba a Rocío mientras la veíamos, y de hecho esa persona en concreto hizo una argumentación que se sale más bien del tema Cuba, pero sí que es un tema que está muy candente, y es que decía que cómo iba a ser Estados Unidos racista si tenía un presidente negro, que eso era una locura, ¿no?
Perdona, Manu. Esa argumentación en parvulitos creo que la podrían a lo mejor aceptar, pero tienes muchas razones. Explícala, sí. Exacto. O sea, lo dijo ella con esa misma cita y de hecho fue el único momento en el que la otra periodista no la llegó a insultar, pero yo creo que se le pasaron hasta ella todos los insultos posibles de ignorante hacia arriba que hubiese en su saber, digamos. Es triste que una periodista haga ese razonamiento, es muy triste. O sea, nos reímos y nos estábamos riendo aquí también un poquito, pero es muy triste que Estados Unidos no es racista porque su presidente es negro. Y más triste es que gente se lo crea. Ya. De hecho, durante la época Obama es cuando más han aumentado los crímenes raciales por parte de la policía. Entonces, yo creo que eso sería algo que habría que plantearse muy en serio. Cuando más ha aumentado el paro entre inmigrantes, cuando más inmigrantes se han quedado sin sanidad, cuando más inmigrantes han muerto por causas no naturales, pues entonces igual eso habría que planteárselo un poco más en serio, que haya gente como esta mujer, que de hecho buscaré su nombre porque ahora mismo no lo recuerdo, que sea capaz de generar y de dirigir la opinión pública, cosa que desde luego no pasaría en un país, o no debería pasar en un país en el que los medios de producción de información, los medios aquí en España de manipulación, podríamos decir, estuviesen controlados digamos, democratizados popularmente, controlados por la población. Bueno, 3 cosillas que te quiero comentar antes de despedirte, que creo que te tienes que ir ya. Primero, para ti no, para los espectadores, decir que en Estados Unidos no hay racismo porque tiene un presidente negro es como decir que en el mundo ya no hay machismo porque Merkel es la presidenta de la mayor potencia de la Unión Europea. Es absurdo y es nivel parvulitos, como ha dicho Pau. La segunda cosa que quería comentar es que, bueno, tú has dicho que lo de con tu frase de Noam Chomsky de si ir a la tele o no ir a la tele y tal, a mí me genera mis contradicciones porque por un lado dices, qué pereza enfrentarte a este tipo de tertulias que realmente no buscan que la gente se cree sus propias opiniones, sino lo que buscan es lanzarles mensajes cortos que son los que quieren que les entren en la cabeza, no quieren que se planteen de manera crítica qué es lo que opinan sobre una cosa u otra, pero de todas maneras creo que a pesar de que trataron a Willy Toledo como un loco, yo creo que es necesario que haya voces como la de Willy Toledo y más en prime time, un sábado por la noche, en un programa que ven millones de espectadores, porque además estamos en un momento en el que yo creo que quizá solo 2 o 3 personitas que escucharan a Willy Toledo y dijeran, pues igual es que no está tan loco, igual es que algo de razón tiene. Solo con eso ya yo creo que nos merece la pena, que le merecerá la pena a Willy, porque si no el pobrecito no sé cómo se enfrenta a ese tipo de cosas. Y bueno, yo creo que tenemos que apoyar este tipo de apariciones en televisión que van más allá de la típica aparición. Pues hay algunos políticos que también van a las tertulias y tratan de llevar una voz crítica, pero claro, como personas que al final se tienen que enfrentar a que les voten o no les voten, tampoco pueden decir las cosas tan claras como las dice Willy Toledo, y yo estoy contentísima de que fuera. Y la última cosa que te quería comentar es que Pau y yo hemos llegado a la conclusión de que el teléfono hace que habléis sin parar, porque te has comportado un poquito muy David Rodríguez, que lo sepas. Sí, es que cuando os calláis todos y no veo las caras, creo que tengo la necesidad de hablar, pero digo, igual no están escuchando, igual no sé, y tengo que hablar. Eso porque tú lo haces cuando estás aquí, ¿eh? Claro. Pero bueno, Manu, entonces, ¿te tenemos que dejar ya o puedes continuar un ratito? No, me voy ya. Vale, pues nada, muchas gracias por haber estado con nosotros y la semana que viene y la próxima también estaremos aquí y espero teneros ya por aquí, que yo sé que tenéis otras reuniones y otras cosas, pero vamos a ver si nos organizamos, ¿vale? Vale, un saludo. Venga, muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar con el programa y yo simplemente voy a poner un poquito de música para relajar un poquito el ambiente. Se nos está yendo el tiempo ya del todo, o sea que ya no tenemos tiempo para todo lo que queríamos, pero sí que quería comentar una cosita, y es que quien tenga un poquito de curiosidad por yo el tema En Tierra Hostil no puedo dejarlo ahí, y entonces quien tenga un poquito de curiosidad por el tema En Tierra Hostil, hay un vídeo que entrevistan a una tal Miren, que es la señora esta que compraba en el mercado de Petare, creo que era, o bueno, un mercado cerca de Caracas, tal, no sé qué, que precisamente ella no es una persona que sea muy pro-gubernamental, y en el que explica un poquito en qué consistió los trámites que le hicieron para conseguir hacer las entrevistas, tal y cual, y la verdad es que destapa un poco, es chapuza, ¿no?, lo que hicieron, y es amarillismo, sensacionalismo, pero
ni hasta los antichavistas quedaron de acuerdo, quedaron contentos. O sea, que es que ya no hicieron las cosas ni bien para nada, ¿vale? Entonces yo os sugiero, lo iba a traer el audio, pero es bastante largo y yo sabía que Manu iba a hablar mucho. Entonces lo tienen en Cuba Información, si buscan en Cuba Información Televisión, tienen, pues no sé, el 11, el 12, el 15 vídeo. Es una entrevista a esta señora. Y ahora pues voy a intentar sorprender, no mucho, a Rocío, que, bueno, voy a intentar sorprenderla, pero primero quiero preguntarle, si crees que no te va a sorprender mucho, ¿por qué? ¿Qué tipo de música crees que voy a poner? Pues la verdad es que me dejas de piedra, no tengo ni idea de qué vas a poner. Bueno, pues es que eso lo que deja bastante claro es que la semana pasada no escuchaste el programa. Tengo excusa, estaba en una reunión y lo sabes. Vale, bueno, pues voy a continuar. La semana pasada traje 2 canciones de Habana de Primera, y Habana de Primera te suena, ¿no? Sí, me suena. Claro, y yo quería sorprenderos, y cuando ya estuve leyendo un poquito la biografía de Dios, dije, ay, pero si es su cantante favorito, es uno de sus cantantes, o su canción favorita seguro. Uh-huh. La de Me Dicen Cuba. Entonces lo que hice fue traer otras 2 canciones. La semana pasada puse ya una, y esta semana voy a poner Al Final de la Vida. Bueno, vamos a escucharla ya porque si no, se nos acaba el tiempo. Este tema es Al Final de la Vida, de Habana de Primera. Ojo por ojo, diente por diente, es un refrán que dice la gente. Si el enemigo te critica por aquí, camina por allá de una forma diferente. Ojo por ojo, diente por diente, es un refrán que dice la gente. Si el enemigo te critica por aquí, camina. Hace algunos cuantos años vengo haciéndome preguntas de cosas que van pasando por el mundo sin respuesta. Gente que vive del daño sin pensar en el mañana, ignorando que hoy se pierde, pero otro día se gana. Gente que pasa por alto, que somos seres humanos, y otros que se olvidan de aquel que un día bien le dio la mano. Gente que te quiere 100%, gente que te quiere mal, y en lo que el palo va y viene, esta vida sigue igual. Vaya. Ojo por ojo, diente por diente, es un refrán que dice la gente. Si el enemigo te critica por aquí, camina por allá de una forma diferente. Escucha, tienes que tener presente lo que falta y lo que sobra. Cuenta que no pagas hoy, Dios mañana te la cobra. Evita bien los problemas, todo se resuelve hablando. Mal que deseas de ayer, el tuyo viene caminando. Árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Tienes que aprender del bueno y también del mala cabeza, porque hay gente que te quiere bien, gente que te quiere mal, y en lo que el palo va y viene, esta vida sigue igual. Ojo por ojo, diente por diente, escucha cuento, es un refrán que dice la gente. Tienes que tener presente que esta vida está bien dura, agárrala y vívela diferente. Ojo por ojo, diente por diente, es un refrán que dice la gente. Sé buen padre, sé buen hijo, y verás lo que se siente negro. Ojo por ojo, diente por diente, es un refrán que dice la gente. Si el enemigo te critica por aquí, camina con el mambo que va para la caliente. ¡Mambo! Y esto es Habana de Primera, de Primera. Y ahora, sácale brillo al piso, Teresa, porque al final la vida te la pida. si oreja no pasa cabeza, Porque al final la vida te la pida. aquella te traga y no te mastiga. Porque al final la vida te la pida. Pero salsa, salsita. Bueno, y me estaban recordando por aquí que me va a tocar tragarme ciertas palabras, porque yo dije el otro día que la música que le gustaba a Rocío y que iba a traer era salsa, era merengue, era música típica cubana, y me acaba de decir, Pau, eso es salsa, ¿eh?
Así que sí, eso es. Yo también de vez en cuando pongo salsa. No la bailo, pero la pongo. Pues Sí, al final no te das cuenta, pero esto es salsa y te entra ahí el ritmito que da gusto. Me gusta mucho la canción, Pau. Yo si supiese bailar me hubiera levantado a bailar y todo, pero bueno, como no sé bailar... Bueno, en fin, vamos a continuar porque sí que teníamos una cosa muy importante que poner hoy y es esa entrevista en exclusiva que hicimos el pasado jueves al embajador venezolano en el Estado español, a Mario Isea Borquez. Es embajador de la República Bolivariana de Venezuela en el Estado español. Hizo muchísimas actos ese jueves, pero entre otros una entrevista nos dejó para nosotros y una entrevista en la que pues le preguntamos por muchas cosas. Entonces, una de las primeras cosas que le preguntamos es qué opinión tenía sobre las recientes declaraciones de Felipe González, expresidente del gobierno español, sobre su apoyo que brindará al señor Leopoldo López y al señor Antonio Ledezma. Y esta fue su respuesta. Bueno, hay una ofensiva muy fuerte contra el proceso bolivariano, el proceso democrático, revolucionario venezolano, con razones que creo que todo el mundo puede comprender. Nosotros somos un país con una reserva petrolífera muy importante y hemos estado desde el presidente Chávez como líder auspiciando un modelo de integración latinoamericana y caribeña que permite que los países de América Latina y del Caribe dejemos de ser patio trasero de Estados Unidos, suplidores de materia prima y garantes de un esquema de seguridad energética de las potencias que para nada toma en cuenta la necesidad de energía para el desarrollo de todos los pueblos del mundo, que es el concepto que manejamos nosotros desde el ALBA de Petrocaribe. Ese modelo, ALBA, Petrocaribe, luego el surgimiento de UNASUR y de CELAC, aunado a las reservas petrolíferas de agua y de biodiversidad que tenemos, son la molestia, el clavo en el zapato para esa cúpula de poder norteamericana que administra los intereses del aparato industrial militar norteamericano que tiene al mundo sumergido en guerras y desestabilización. De modo que no nos extraña que comiencen a aparecer actores, francotiradores, que independientemente de quienes sean, sus nombres, los cargos, su abolengo, su trayectoria, su fama, lo que nosotros reclamamos es que nadie tiene derecho, si es demócrata, a plantear que se libere sin juicio a terroristas, que son 2, 3, 4 políticos venezolanos que no están ni presionados ni perseguidos por políticos o por pensar distinto a nosotros, sino que están siendo enjuiciados por violar la ley y la Constitución, por promover el terrorismo, por promover salidas no constitucionales y no democráticas, querer tumbar el gobierno del presidente Maduro. Ya lo hicieron con Chávez, como hicieron con Allende en el año 73 los Estados Unidos a través de Pinochet. De modo que lo que reclamamos es el respeto a seguir el hilo constitucional y democrático en Venezuela. Maduro como Chávez, electo por su pueblo, ¿no? Chávez fue electo, reelecto, ratificado en referéndum. Maduro ganó las elecciones después de la muerte de Chávez, luego hubo elecciones municipales, la ganamos ampliamente. Nadie tiene razones para pedir que el pueblo vaya a la calle a quemar, a destruir, y sobre todo gente de oposición, donde hay hasta activistas, mercenarios, paramilitares, ¿no? Dañando bienes públicos, escuelas, centros de sanidad pública, universidades, autobuses, ¿no? Para derrocar un gobierno democrático. Por eso es que no podemos avalar la actitud de nadie, llámese como se llame, ¿no? Ni porque así forme parte de un club de expresidentes, ¿no? Eso no le da una patente de corso a nadie para prestarse a un juego contra un gobierno democrático como es el venezolano. Bueno, precisamente el embajador de Venezuela, Mario Isea, estuvo aquí la jornada del jueves pasado para presentar una gran campaña de recogida de firmas a nivel mundial contra el decreto presidencial de Estados Unidos que declara a Venezuela una amenaza a su seguridad. Y el título de la campaña es algo así como Venezuela no es una amenaza, Venezuela es esperanza. Estuvo comentando esta campaña y, de hecho, antes de introducir la pregunta, creo que he leído hoy en Cuba Debate que ya han llegado a 5 millones de firmas recogidas solo en Venezuela en esta campaña. Y la siguiente pregunta que le hicimos al embajador era que si esta amenaza, esta campaña puede estar en realidad reforzando a la revolución bolivariana
y no todo lo contrario, que es lo que se pretende. Yo creo que es una actitud desproporcionada que ninguna persona de buena voluntad, ningún demócrata del mundo puede avalar. Decir que un país como el nuestro se pueda amenazar a una potencia nuclear que tiene el aparato militar más poderoso del mundo, que es una potencia económica indiscutible, que tiene bases militares en todo el planeta, ¿oh? ¿Puede un país como el nuestro amenazarlo? Ni política, ni económica, ni militarmente. De modo que se trata simplemente de aterrorizar al país y de crear condiciones para producir el derrocamiento del gobierno democrático, porque los actores de oposición, que esa fuerza, esos poderes fácticos imperialistas manejan dentro de Venezuela, no han sido capaces de convencer a la población y de ganar elecciones. De eso se trata, y realmente creo que el mundo, mira, no solo Alba UNASUR, CELAC, también los no alineados, 200 y tantos países, los 70 más China. Nosotros recibimos apoyo para integrar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 183 votos acreditados, 181 países votaron por nosotros. Eso quiere decir que reconocen que somos democráticos y la vigencia de nuestra institucionalidad, independientemente, repito, de la ideología y de las tendencias en los gobiernos de América Latina, que son los actores que están ahí con nosotros, compartiendo los problemas, los retos y las luchas. Reconocen este carácter. Eso no lo puede ignorar Obama, no lo puede ignorar nadie en Europa, en África, en Asia, en ningún lugar del planeta. Somos un país democrático y tenemos derecho a resolver nuestros problemas por nuestras propias vías. Ya ayer se rebasaban los 3 millones de firmas dentro de Venezuela, ya debe estar cercano a 4 o 5 millones dentro de Venezuela, pero en todo el mundo se están recogiendo firmas. Estamos con un cuadernillo debidamente elaborado para ello, recogiendo firmas, mira, de personas de diversas tendencias políticas, no solo gente de izquierda, gente democrática, gente que cree en la verdadera democracia, en el derecho a la autodeterminación de los pueblos, a la independencia, a la soberanía. Eso es lo que está en juego. Estados Unidos no puede seguirse erigiendo en gendarme del mundo, en suprajuez, juzgando sobre supuestas violaciones de derechos humanos, cuando avala lo que hace Israel con Palestina, cuando ha avalado el bombardeo y destrucción de Irak, de Afganistán, de Libia, países donde hasta hace pocos años no existía lo que está ocurriendo ahorita, donde no hay gobiernos, donde son países que se están autodestruyendo, y esa inestabilidad le conviene para reinar en el desconcierto con su poder militar y económico. Tiene que despertar el planeta, tiene que despertar el mundo. Nos están metiendo en una tercera guerra mundial. Las 2 primeras guerras mundiales no fueron mundiales, fueron europeas. La devastación ocurrió en Europa. Sin embargo, los países europeos se levantan y promueven modelos de integración, de unión. Eso lo admiramos. Respétennos entonces, que en América Latina podamos integrarnos de otra manera, en el ALBA, en Mercosur, en UNASUR, en tratados del Atlántico o del Pacífico, como se les ocurra a nuestros pueblos y nuestros gobiernos, para interactuar de igual a igual con la Unión Europea, con los Estados Unidos, con los BRIC, con cualquier otro polo, grupo, bloque que soberanamente los pueblos decidan formar. Bueno, y a continuación lo que se le preguntó es que se habla muchísimo de la guerra económica que hay en Venezuela, pero la gente que es de fuera no tiene tanta posibilidad de saber en qué consiste. Entonces se le preguntó por eso, precisamente, en qué consiste concretamente esa guerra económica contra Venezuela. Recordemos el caso chileno en 1973, cuando el presidente Nixon, el muy célebre, famoso presidente del Watergate, y Henry Kissinger planteaban que había que evitar que Allende ganara las elecciones, porque iba a ser un socialista auténtico ganando las elecciones por la vía yendo al gobierno por los votos. Luego dijeron, tiene que chillar la economía chilena para derrocar a Allende, y terminaron bombardeando el Palacio de la Moneda. De modo que en ese momento hubo desabastecimiento, acaparamiento, guerra económica, para facilitar el paso político y el zarpazo militar que se dio contra Allende y que le ha costado tanto sufrimiento a Chile. La misma receta aplicada a Venezuela. Guerra económica denunciada, contrabando de extracción de alimentos, aprovechando que hemos subsidiado alimentos para sofocar una hambruna, porque había una pobreza extrema muy grande en Venezuela que se ha reducido drásticamente con las medidas del gobierno bolivariano. Es la misma táctica de descrédito
de las instituciones, tratar de calificar como dictador a un presidente democrático. Se decía con Chávez, ahora con Maduro. Le falló en el 2002, no pudieron derrocar a Chávez, o lo derrocaron por 48 horas, el pueblo lo repuso en el poder. Lo han intentado ahora con más furia. Tienen una guerra mediática nacional e internacional que ya tiene muchos años de continuidad. El pueblo venezolano ha demostrado una gran fortaleza, soportando toda esta manipulación. Recordemos que en el 2002, cuando dan el golpe de Estado a Chávez, luego le dan un golpe económico, paralizan nuestra industria petrolera. Nos tuvieron 3 meses sin gasolina, sin transporte de alimentos, sin transporte de medicamentos, y el pueblo heroicamente lo resistió. En este caso se ha encontrado de nuevo con la conciencia de un pueblo que no avala esto, que reclama su derecho a la independencia y a la defensa de la patria. Y el gobierno del presidente Maduro, democrático, cumple con el deber de un Estado de garantizar la constitucionalidad. Y la vamos a defender con la vida si es necesario, porque le ha costado demasiado a Venezuela lograr su segunda independencia. No ser patio trasero de nadie, no ser genuflexo con nadie. Nosotros no avalamos que nadie tiene derecho a espiar a todo el mundo, a imponerle con quién comercia, con quién se alía. Somos soberanos y eso lo vamos a seguir defendiendo. Comentábamos también con Mario que actualmente hay una imagen de Venezuela, por culpa de los grandes medios de comunicación, de Estado represor, dictadura, violador de los derechos humanos. Le preguntamos que en qué se basa este bloqueo mediático y qué es lo que busca. Se han invisibilizado los logros de la revolución bolivariana. Hemos avanzado con mucha fuerza a partir del gobierno de Chávez, después de la constituyente, con las misiones. La misión Robinson nos permitió alfabetizar 1.500.000 personas en un año, y la UNESCO declaró a Venezuela libre de analfabetismo. Con la misión Barrio Adentro, donde se expresó la solidaridad del pueblo cubano, prestándonos un médico para dar sanidad pública a todos los barrios donde antes no veían un médico en Venezuela. Ambulatorios, centros, módulos de Barrio Adentro y clínicas, que son los centros de diagnóstico integral. 10.000 ambulatorios, 600 centros de diagnóstico integral, gratis, todo gratis, el servicio del médico y la medicina. Las misiones de alimentación, para darle en las casas de alimentación comida a 150 personas por casa, en 6.000 casas, 900.000 personas que no comían o comían muy poco, para que se puedan insertar en la tarea productiva de crecimiento del país. Los pensionados, estos no nos los perdonan, la distribución de la riqueza de otra manera, la inversión social, el pago de la deuda social, no nos perdonan eso, codician también nuestra riqueza. Se invisibiliza esta prioridad del presupuesto en inversión social para maximizar una matriz de realidad virtual, donde un presidente democrático lo quieren convertir en dictador, manifestaciones violentas en manifestaciones pacíficas, destrucción, quema en supuestas manifestaciones democráticas de dirigentes opositores que se convierten en terroristas, que fomentan el terrorismo de calle, que conspiran para magnicidio, para derrocamiento del presidente Maduro. Son pillados infraganti y se someten a juicio, entre ellos a Leopoldo López y Ledesma. El primero por instigar a la violencia de calle y destrucción de bienes públicos, sobre pretexto de tumbar el gobierno, y a Ledesma por estar en un complot de magnicidio y derrocamiento del presidente. Se pide liberación sin juicio a través de los medios. Los medios quieren determinar la declaración de inocencia y quieren entonces establecer la impunidad absoluta con gente que tiene el gobierno y el Estado venezolano que juzgar, porque las víctimas de su terrorismo y su violencia reclaman no impunidad. Y eso lo puede entender cualquier demócrata, gobernante o no. Por eso no aceptamos la injerencia ni de Obama, ni de ningún otro funcionario o dirigente que tiene todo el derecho del mundo a meterse en los problemas de su país y que su propio país lo juzgue, que juzgue su ejecutoria, ¿no? Que a veces leyendo los periódicos de los propios países vemos qué pensaban los pobladores de esos países de quienes intentan convertirse en jueces sobre lo que pasa en Venezuela.
Bueno, y ya que además hemos recibido una llamada para preguntarnos, y no está de más recordarlo, para poder firmar la derogación de este decreto, hay una página web, además de que hay campañas por Facebook, Twitter y todo esto, pero para firmar, digamos, virtualmente, porque es a través de las redes, se puede hacer desde la página obamaderogaeldecreto.ya.org.ve. Voy a repetir, www.obamaderogaeldecreto.ya.org.ve. Así que si alguien quiere participar, pues ya sabe que tiene esa opción para poder participar con la barbarie que se está cometiendo contra el pueblo venezolano por parte de los Estados Unidos, acusándolo de que es todo este decreto que se lo ha sacado de la manga Obama para, pues no sé exactamente para qué, porque se está hablando incluso de que igual, pues por desgracia y por suerte al mismo tiempo, va a beneficiar la imagen del propio Maduro. Bueno, y cerrando esta entrevista, lo que hicimos es preguntarle un poquito que nos contara sobre esta visita y sus encuentros con los grupos políticos, movimientos solidarios, etcétera. Recuerden que esta entrevista se hizo justo antes del acto que hicimos ya luego por la tarde en el Centro Octubre. De verdad, muy positiva la visita a Valencia, porque tuve ciertamente oportunidad de exponer ante colectivos en el ayuntamiento y en las Cortes, con representantes de distintas tendencias, nuestra visión, este llamado a la campaña por la derogatoria del decreto de Obama, esta campaña de recoger firmas para llevarle millones y millones de firmas a Obama a la cumbre de las Américas, para que entienda que Venezuela no está sola. Y el agradecimiento a la Asociación José Martí y a todos los movimientos de solidaridad que en Valencia trabajan desinteresadamente por la causa noble de la solidaridad, de la defensa del modelo de inclusión, el respeto a la soberanía de los pueblos, la no injerencia, la autodeterminación que nosotros defendemos a capa y espada. De modo que el poder hacer contacto con líderes políticos, formadores de opinión, activistas de la solidaridad y de la cultura, comunicadores de gran prestigio. Incluso tuve la oportunidad de toparme casualmente en un almuerzo con Pascual Serrano, a quien admiro profundamente, y otros intelectuales de irrefutable ética y prestigio por su solvencia en el trabajo intelectual y su solidaridad. De modo que esta visita la considero altamente positiva y transmito por esta vía mi agradecimiento muy profundo en lo personal como embajador y en representación del pueblo bolivariano de Venezuela y del presidente Nicolás Maduro, esta oportunidad que me han brindado para traer este mensaje y este llamado al respaldo mediante la firma de la derogatoria del decreto arbitrario, injerencista y prepotente del imperialismo a través de Obama. Seguramente volveremos con la mano tendida y el corazón abierto. Y ojalá sea así y tengamos pronto por aquí otra vez a Mario Isea, porque tuve la oportunidad de estar con él durante toda la jornada del jueves y yo aluciné mucho con la fuerza y las ganas de ese hombre, que yo llegué a un momento en el que no podía dar un paso más y él todavía tenía ganas de continuar hablando. Lo cierto es que llegó aquí en torno a las 9:30 de la mañana y fue un no parar hasta las 9 de la noche que cogió el AVE de vuelta a Madrid. Estuvo primero en el ayuntamiento reunido con los grupos de oposición, con el grupo Compromís, con el grupo PSPB y con el grupo Esquerra Unida, y luego en las Cortes estuvo reunido también con los mismos grupos de oposición, pero en las Cortes. Me gustaría también por aquí lanzar una crítica importante al grupo del PSPB, del Partido Socialista en el País Valenciano, tanto en el Ayuntamiento como en las Cortes, porque tuvieron un comportamiento bastante negativo con el embajador. Es cierto que en el Ayuntamiento lo recibieron, pero luego se negaron a aparecer en una rueda de prensa con él, se negaron a que se publicaran las fotos que hicimos de la reunión, y en las Cortes directamente vinieron, lo saludaron, le dijeron que se tenía que ir a hacerse una foto y ni siquiera escucharon lo que había venido a decirnos Mario. O sea que la actitud del PSOE en este aspecto fue bastante lamentable. Luego ya acudimos al Centro Octubre, de allí ya nos movimos durante toda la tarde. Tuvimos una reunión con distintos grupos, movimientos sociales, partidos políticos, organizaciones, etcétera,
cuyo objetivo era presentar lo que parece que va a ser ya el inicio de la creación de la plataforma bolivariana del País Valenciano Hugo Chávez. Todo parece que va sobre ruedas. Allí había muchísimos grupos con ganas y con interés de volcarse en la solidaridad con Venezuela, y esto fue justo antes del acto, que creo que mejor nos puede comentar Pau lo que pasó durante el acto. Ya que solo fui a eso, por motivos de trabajo. Bueno, sí, la verdad es que un acto en el que se llenó a reventar la sala del sótano del 6 de octubre. La verdad es que yo calculo que habría más de 150 personas, porque estaban todo cubierto, o sea, toda la parte sentada, y luego había mucha gente de pie, entre ellos yo, porque como llegué tarde, estuve de pie, y la verdad es que fue un acto en el que un poquito vino a dar a conocer a todo el público en abierto, pues esa entrevista previa que habíamos hecho, o sea, hablando un poquito de esa formación de la plataforma bolivariana, hablando también sobre todo del decreto y de la recogida de firmas, y también hablando un poquito de esa situación de Venezuela y contando esa realidad de Venezuela que no se cuenta en otros medios de comunicación. Yo creo que fue un éxito total, podemos estar muy orgullosos de ese acto y podemos pensar que ojalá sea un primer acto de muchos más con el embajador de Venezuela aquí en Valencia, que él, con lo contento que quedó, estoy seguro que cuando pueda volverá por aquí. No tenemos tiempo para más, así que, Rocío, muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a ti, Pau. Bueno, y a nuestros radioyentes simplemente decirles que el próximo martes, como siempre, nos tendrán aquí de 9 a 10 de la noche, aquí en Radio Clara, en la 104.4 de la frecuencia modulada, o también a través de la página web www.radioclara.org. Si el capitalismo no quiere nada, ni hablar, ni mirar para este pequeño país, esperaremos que desaparezca el capitalismo en Estados Unidos. Sabrosura.